¿Sí? ¿Tú? Todos los días también. Primero, primero, cada persona debe bañarse de acuerdo a su actividad cotidiana. Si yo soy albañil, me bañaré una vez al día, no sería más posible más. El que no hace nada, probablemente tampoco tenga que bañarse todo el día. ¿Saben que el principal mecanismo defensivo para la salud de la piel es el sudor, la grasa corporal, el sebo cutáneo? ¿Sí? Estos se mezclan, forman una sustancia ácida que mata todas las bacterias que se impregnan en la piel. Esa grasita, ese sudorcito, que tiene un olorcito a veces un poquito rancio, está defendiendo la piel de la persona, del ser humano. Y no tiene por qué eliminarse, porque están eliminando una defensa extraordinaria para la piel. Entonces los expertos señalan de que uno debe bañarse, como algo habitual, independiente de su actividad diaria, a lo mucho dejando un día. Y lo más común dicen que hay que bañarse 2 veces a la semana mejor. Así que pues, ¿por qué bañarse todos los días? ¿Por qué también ha intervenido la industria del consumo? Pues, para que no siga el jamoncito enriquecido con vitaminas no sé qué diablos, que mata el 99.9% de bacterias, ¿han visto? ¡Qué barbaridad! ¡Qué milagro! El jabón mata el 99.9% de bacterias. Ni el alcohol hace eso. Entonces hay cositas cotidianas y lo voy a ir conversando con ustedes para que se, como decía alguien para que se desarmen. Y esto siempre me bueno, entonces la vía rectal, la evacuación colónica, es más rápida que la rectal, por si acaso. Fármacos actúan más rápido que la vía anal, rectal, por la boca. Evita parcialmente el hígado. La desventaja es que su absorción es irregular. No todos tenemos la misma vasculatura interna colónica. La irritación local que pueden provocar algunos fármacos. Y un proceso de diarrea no pueden parar de diarrea, porque sale disparada la diarrea. La vía respiratoria. Esta vía es extraordinaria, en verdad, y puede servir para obtener efectos locales y sistémicos. Por ejemplo, en la terapia del asma, bronquial, que es un bronquiopástico no asmático, como el hemógrafo, es la vía más útil y más eficaz que existe, más que la vía intravenosa y intramuscular, por si acaso, la vía inhalatoria. Por eso verán ustedes que la mayor parte de asmáticos se tratan con inhalocámaras o estos aparatitos que les dispensa el fármaco por inhalación. Eso es algo extraordinario. Tiene una acción rápida. Hay un tamaño de partículas que debe tener, sí, ya es técnica de fabricación, que debe garantizar que las partículas del medicamento deben tener entre 1 a 10 micrómetros. Microscópicamente. Y eso es fundamental. ¿Saben por qué? Porque nuestra vía respiratoria es tan sensible que cualquier molécula un poquito mayor pues inmediatamente genera tos y en algunos broncoespasmos severísimos. Inhalen polvo, verán, como inmediatamente tosen y se tienen dificultad para respirar algunos hacen broncoespasmos severos. Y ocurrió eso de manera casi trágica con un medicamento que se llama fenoterol. El fenoterol fue el primer beta-2 agonista que se lanzó al mercado mundial por la vía inhalatoria. ¿Sí? Y se difundió rapidísimo su uso. Pero al poco tiempo se reportaron gran cantidad de tragedias. Gente que usó el inhalador y más bien hizo una reacción notable con broncoespasmo que en algunos casos se murió el paciente. Entonces lo que se hizo es inmediatamente responsabilizarlo al fenoterol como fármaco. Y se dijo que este fármaco es dañino por el respiratorio. Pero la investigación que se hizo ya, digamos, en el momento más pausado, fue que el laboratorio que produjo ese medicamento, que no fueron todos los preparados a base de fenoterol, pero algunos estaban por Oceanía, por el de Australia, por ahí, que su preparado tenía las moléculas del fenoterol mucho más grandes que 10 micrómetros. Así que el tamaño demasiado grande es el que produjo la reacción broncoespástica fatal. No fue el medicamento en sí, fue el tamaño. Cuando se tuvo la precaución de que no tenga más de 10 micrómetros, no volvió a ocurrir esa tragedia. ¿Se dan cuenta cómo ocurren a veces las cosas? Se responsabilizó el medicamento, así como van a ver después en una diapositiva que lo voy a ver.
El paracetamol está catalogado ahorita como los fármacos más peligrosos, uno de los fármacos más peligrosos del mundo. No me digas que todavía estás en la niñez mascando chicle. No, pues, que sea la última vez que alguien se me habla. Estoy haciendo globitos para eso. No, pues, no hagas eso. No hagas eso. Estás en la universidad, por favor. El paracetamol ha sido reportado como causante de bastantes casos de mortalidad. ¿Pero saben por qué? Por su mal uso que ocurrió en la época de pandemia COVID. La gente usó paracetamol de manera brutal, en dosis altísimas, en mayor frecuencia de administración diaria y reiterativamente. Obviamente cuando se usa así el paracetamol produce necrosis hepática y muchas veces muere. Entonces, pero si se usa como debe ser, no entra ni el paracetamol por si acaso. Vía atómico cutánea, los famosos ungüentitos, las cremitas, las pomadas, la loción, es bastante irregular. Son los mejores productos lipídicos. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que la piel tiene una capa de grasa cutánea y se resuelve con facilidad y en el medicamento lipídico. Esto de acá me importa remarcar. Calor local e inflamación incrementa la fuerza. Cuando ustedes usan un ungüento y si lo cubren, no es un corticoide, cantidad de corticoides para activación dermatológica, lo cubre. El calor local se absorbe tanto el corticoide que puede provocar efectos sistémicos indeseables. A veces el problema de supresión del eje córtico suprarrenal que es fatal. Por favor, entonces, no se debe así nomás frotar un medicamento a activación dermatológica, salvo que la indicación técnica del medicamento lo diga, es necesario. ¿Sí? Escasa penetración a capa profunda. Esto me interesa también platicar. A ver. Voy a usar una rodilla. En la rodilla tenemos estructuras anatómicas importantes, como por ejemplo la piel, obviamente, debajo de la piel, tiene la rótula. ¿De pronto? Aquí están los huesos, junto acá. Tibia por acá, pero no está pegada a la tibia. Y la articulación, el ligamento, está por acá. Entonces, la zona articular. Acá el potentísimo músculo del mundo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El salto y se queda la vuelta. ¿El Tampoco aductor? lo voy a decir ya. ¿Aductor? Músculos de la pierna. ¿Listo? Pero ¿qué me interesa? ¿Qué me interesa acá? Entonces el médico le dice, tienes una artritis en la paciente, una gente anciana. Tu rodilla está inflamada por la artritis, paciente reumatológico. Bien, pues. Vas a aplicar un chilgatito de diclofenaco y lo frotas. Lo frotas muy bien acá y vas a solucionar tu problema. El paciente cumple eso con el problema. Y verdaderamente, después de un tiempito dice, ya me calmó un poquito el dolor de mi meditación. Me ha quitado de todo, pero sí es útil este momentito. Y lo mismo va a ocurrir si es que canallamente compran ungüentos de grasita de iguana, exoplayos típicos. A los lagartitos, por los morros que por ahí los matan solamente para sacarle su grasita cutánea. Le envasan en botellitas y los venden por ahí por el mercado. La gente que usa, es una maravilla. En mi día de Trujillo
Se matan las gallinas para que a las gallinas se les saca su cebito, su bracito y se le vende también para un mueble. ¿Sí? Y la gente dice que le va muy bien. Bueno, díganme ustedes, la zona inflamada está acá en el rojo que lo he pintado. ¿Están seguros, alguno de ustedes está seguro que el ungüento, el diclofenaco, va a comenzar a pasar con la frotación así, penetra la piel en un estilete con una aguja y se mete en el lugar donde está la inflamación y lo controla? Así funciona el proceso, así ocurre. ¿Se imagina que eso podría ser cierto? No es cierto. No penetra para nada hacia adentro. El medicamento sí atraviesa la piel, la epidermis, pero apenas llega la dermis, la capa que está debajo de la piel, de la epidermis, perdón, que tiene una vascularidad tremenda, succiona los corrientes sanguíneos, succiona el medicamento, lo saca de ahí, lo lleva a toda la sistema. Por ahí dará su vuelta y regresará con una micra, tal vez, una micra del medicamento llegará pues, a la zona articular. Entonces, ¿qué les parece ese tratamiento? Es una farsa, pues, una estafa, es una brutalidad. No soporta ningún análisis científico. ¿Y qué decimos, qué deberíamos decir del médico que indica esto? Es un tonto. Es un tonto. Peor aún el muertito tal. Porque ni siquiera te digo, o sea, por ahí me confundo, ¿no? Ah, pero yo sé que a lo mejor ustedes son inteligentes más que el médico que receta eso. Estará pensando, pero si el paciente dice que le va bien, ¿cuál es la explicación para que el paciente sienta beneficio? Psicológico es un porcentaje de la explicación. ¿Qué? Es lo mismo que la explicación psicológica. ¿Cómo le han aplicado el silguetito? ¿Qué han hecho? Frotación. ¿Y qué hace la frotación en la zona? Aumenta la temperatura. ¿Y qué pasa con el aumento de temperatura? Y vasodilatación. Mejora la circulación sanguínea. Relaja la musculatura. Se succiona el ácido láctico, que es el que produce dolor. Podemos fractura muscular por un trauma. Eso es lo que hace. No es medicamento. Así que si quieren presentar prescribir tus informaciones con un proceso que escriba con moquitos, con saliva, con barritos. Nada lo mismo. Pobrecitos, miren, esto es raciocinio. Es mínima inteligencia, no hay que ser genios para hacer estas deducciones. Yo te conozco. Era por otra cosa, es lo que me llamó la atención. Bueno, entonces, escasa solución acá. Tengan en cuenta esto, jóvenes, no quisiera que de aquí a 15 años, cuando tengan ya 100 ustedes ahí, vea recetas de cibetillo, de cremito. No estoy hablando para otras aplicaciones, estoy hablando para esto, para probar el color, para hacer la inflamatoria. Para entrar. Que ya permite administrar fármacos para la sistemia, ¿cierto? Vía generalmente inyectable. Ahí la forma rápida, completa, se necesita con precisión, hay desventajas. Aquí no le va a doler un inyectable, con unos agujeros de piedra, hay extravasación, a veces peligrosa. Riesgo de infecciones. Si no se tiene asepsia venticulosa, la posibilidad de inducir una infección muy seria. Y no estamos hablando de las infecciones comunes, de formar un absceso ahí, una pequeña infección, no. Gran
cantidad de casos de pacientes que son infectados con hepatitis B, hepatitis C, que son criminalmente perniciosas y que causan demostrado cáncer de hígado, el VIH. En la gran parte de casos se transmite por inyectables contaminados. Entonces eso exige tener mucho cuidado, que no podemos usar tan alegremente la vía inyectable. Uno médico dice, ¿para qué voy a perder el tiempo dando por vía de inmediato? Le doy al paciente una ampollaza y con eso se cura rápido. Ese es médico con mentalidad de enfermero, o peor, técnico de enfermería. Es cavernario. No es cierto. O sea, por esa tontería de que supuestamente la vía inyectable asegura una curación más rápida, que no es cierto, es poner al paciente en un riesgo. Porque a veces el médico no esté haciendo colocando el inyectable, sino que indica el inyectable puede ir a parar a mano a gente irresponsable. Yo les juro, yo trabajé 20 años en el hospital de Comarca, en el doctor ahí. Y una vez, en el tópico, pues, me estaba yo dando vueltas, estaba colocando el inyectable en un tópico. Y saben, les juro, ¿cómo le estaba colocando? Era una paciente, ¿no? Con la ropa puesta. O sea, a través de la ropa, aquí estaba. Dios, fue para pegarle al miserable este. ¿Qué estupidez? No sé por qué. ¿Qué puede pasar por la mente de la gente? Entonces ahí arrastra pues, microbios y otras partículas que pueden ser peligrosísimas. Hay que tener mucho cuidado con esta vía, hermancito. Ahí está la pasión. Evita las impresiones telepáticas solamente la vía intraarterial. Y esto, así nomás nos ocurre un shock anafiláctico que es potencialmente mortal. El shock anafiláctico es potencialmente mortal y mata en segundos, ¿no? Demora a veces en minutos, segundos. Es cuando se aplica medicamentos por vía parenteral, pues. A nadie le ocurre haciendo un shock anafiláctico porque se traga una cápsula o un jarabe. Entonces el inyectable tiene ese riesgo de producir un shock anafiláctico que es realmente gravísimo. Tenemos variedades endovenosa, intramuscular, percutánea, cardíaca y otras. Ahí comento solamente lo que está subrayado ahí, intramuscular. Por fortuna, fíjense, la tecnología médica ha permitido procesar algunos productos de modo que sean menos traumáticos y puedan facilitarse su uso. El caso concreto es, por ejemplo, el de la penicilina G-sódica. La penicilina original no se absorbía por vía oral. Se le tuvo que procesar de tal manera que se produjo la penicilina oral, la mejor penicilina. Entonces la otra quedó solamente para inyectar. Pero por vida media, la penicilina G-sódica tiene que administrarse cada 4 o 6 horas por vía intramuscular. Imagínense un paciente que necesita un tratamiento de una semana a 10 días. Tiene que administrarse 4 inyectables o 6 inyectables al día. O sea, en total son 42 inyectables mínimo y 60 máximo. ¿Qué paciente va a aguantar 60 inyecciones? Más aún cuando el personal de enfermería es tan cuadriculado que piensa que la vía intramuscular es vía intranalgal. Martirizan a las pobres nalgas cuando existen músculos acá, en las piernas. Todos los músculos grandes se pueden utilizar para la vía intramuscular. ¿Por qué martirizar a los pobres cachetes? Ser abusivo. Salvo que sean pendejas, pues tienen para... Bueno. Pero bueno, entonces, ¿qué se hizo? Fíjense, se investigó por ahí ese experimento y se vio potenciales asociaciones de fármacos para ver si se podía demorar la acción de la penicilina. Y curiosamente ocurrió. Hay una anestésico local que se llama procaína, que cuando se une la molécula de la proteína con la penicilina G-sódica, se produce una sal relativamente insoluble que permite que el producto sea absorbido durante 24 horas.
igualito con un antihistamínico que se llama clemizol, más que la penicilina, se produce una sustancia igual que permite que actúe por 24 horas. Eso fue una maravilla, pues. Entonces, ya no se usaban las 60 inyecciones, sino solamente 7 o 10 inyectables en todo el proceso de la enfermedad. Un avance extraordinario. Más todavía importante fue cuando se produce un mecanismo, digamos así, farmacéutico que se llama benzatinización. Benzatinización. Este proceso, esto sí es una modificación de la molécula de la penicilina, que fíjense, logró que la penicilina G sódica, que se tenía que administrar cada 4 o 6 horas, se administre luego cada 28 o 30 días. Entonces la penicilina benzatínica, que se usa en la actualidad, se coloca una vez al mes. Fue un avance extraordinario, que permite, por ejemplo, que hasta la fecha el tratamiento de la sífilis, que es muy sensible a la penicilina, sea solamente suficiente una ampolla de 1.200.000 unidades una sola vez. No se tiene por qué repetir. Un avance extraordinario, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, pero me permito también comentar algo que me parece tremendamente miserable, ¿sí? Hace poco existía en nuestro país un medicamento que se llamaba Abelbroncol. Abelbroncol. Y otro similar que se llama Arbefortimicin, inyectado. ¿Qué contenía este medicamento? Ampicilina G sódica, tanto miligramos, y ampicilina benzatínica, tanto miligramos. ¿Y saben cómo lo promocionaba el laboratorio? De que este era un fármaco maravilloso. ¿Por qué? Porque aprovechaba la acción rápida de la ampicilina G sódica y prolongada después por la ampicilina benzatínica. Pero curiosamente no era pues como la penicilina benzatínica que duraba 27 días, sino 24 horas. Bueno. Oigan, despertó pues sospecha, ¿no? Me puse a rebuscar, a revisar en toda la literatura que tenía a la mano, después que por otros ámbitos, si existía la ampicilina benzatínica, pues obviamente yo conocía, sabíamos todo que existía la penicilina benzatínica. La ampicilina benzatínica era una rareza. Ningún libro de farmacología serio, jovencito, ¿está usted aburrido? No permita que interprete eso, si usted cree que escribió una cabeza por allá. Trate de relajarte, relájate. Si quieres verme un poquito. Ya. Bueno, entonces, nunca encontré que los textos de farmacología serios se refieran a la ampicilina benzatínica. Y luego ya, ante preguntas que se comenzaron a hacer sobre esto, los expertos confirmaron de que no es cierto que exista esta ampicilina benzatínica. No. A propósito, les recomiendo, hay una página que está libre por ahí por internet, de la página Cochrane. Cochrane, ¿no? Cochrane. Jóvenes, ustedes en el la página ¿En internet? yo no me ¿En el Google? ¿En Google? en el Google. En Google no más diferente, entran ustedes y hagan cualquier pregunta. ¿Cómo tratar la
La neumonía, por ejemplo, con revisión de Cochrane. Listo, y le sale. ¿Qué le sale? Hemos revisado 100.000 estudios sobre esto, 200.000, 50.000. No es cualquier cosa. No es como cualquier publicación mamarracha que se puede revisar 5 casitos, 4 casitos, 10 casitos y lo dan como verdad científica. Cochrane es la página más seria en el mundo, por favor, sobre información médica. Revisen. Pregunten Cochrane si existe. ¿Existe la ampicilina benzatínica? Llegan que les responde. Eso, te juro, fue una cosa pero escandalosa. Escandalosa hasta el extremo. Y lo peor, lo más grave, jóvenes, lo más grave, gravísimo, ¿verdad? Para suicidarse o para matar. ¿Sí? Justo por ese tiempo se hace una encuesta a nivel nacional, eso se hace frecuentemente, para ver cuál era el preparado antibiótico que más prescribían los médicos en el Perú. ¿Y qué creen? Precisamente resultó que el preparado antibiótico que más recetaban los médicos en el Perú era el famoso Aberonjol. ¡Qué vergüenza! Les juro, eso es para deprimirse, para cambiarse de nacionalidad. Porque da vergüenza, porque fíjense los ingleses de los médicos peruanos. Presentan este producto que no existe, que es una fantasía. ¿Qué dice del nivel médico? Que la formación es aberrante. Antes, jóvenes, de juro el médico peruano tenía un prestigio reconocido, al menos en pediatría. En pediatría se reconocía, al menos en el ámbito americano, toda América, de Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica, el mejor nivel de desempeño pediátrico estaba en México, en Uruguay y en Perú. Eso eran reconocidos. Pero ahora estoy seguro que estamos en el tercer lugar, pero empezando de abajo. Es terrible, jóvenes, eso es una afrenta de un producto que no existe científicamente, que es un contrabando, es el que más lo usan los colegas. Entonces eso se cuenta el efecto de depósito. Lo mismo por ahí en la vía subcutánea, incluso en la intramuscular, evita la frotación. Hay gente que, por ejemplo, coloca un inyectable y comienza con la gasita. Ya te va a pasar, ya te va a pasar. Frota y frota. ¿Qué están haciendo ahí? Están presionando a que el líquido que han inyectado produzca más rotura y sudar. Cuando inyectan un medicamento, el volumen que están inyectando rompe los tejidos para poder ubicarse. No putan los traumáticos y peligrosos. Pero cuando los frotan, hacen que el medicamento se absorba en mayor cantidad, en avalancha, y puede dar fenómenos tóxicos. O ya no actúe en el tiempo que está calculado. Eso, miren, es evidencia en un dato, en una anécdota real. Aquí en el país hubo hasta hace poco un anticonceptivo de depósito bimensual, ¿verdad? Que se llamaba Magisterat, y competía como el que ahora se ha quedado en el mercado de anticonceptivos de depósito, en la Depo Provera, el Magisterat era excelente, pero solamente duraba 2 meses. ¿Y qué creen? Que para colmo, la gente, como siempre, presionaba en la zona. ¿Y qué resulta? Que comenzó a observar de que el Magisterat fallaba tremendamente. Y se observó que la causa era esa maniobra. Se ha permitido que el anticonceptivo se difunda con mayor rapidez, se acababa rápido de la zona donde estaba depositada y ya no duraba los meses. Fracaso terapéutico. Así que por favor, está proscrito la fricción ahí en la zona donde se inyectó. Interacciones, este es el otro tema. Hay una influencia que crece un fármaco en el comportamiento de otro cuando se administra simultáneamente. Esto, por favor, me interesa también tocarlo por cierto detenimiento. Tenemos la pésima costumbre de usar varios medicamentos a la vez. Y la concepción casi, digamos, larvaria, de mente larvaria. Es decir, bueno, este paciente necesita 2 medicamentos y
Y a lo mejor, pues, cuando se administra por vía intramuscular. Entonces, yo razono muy angelicalmente y digo, bueno, ¿para qué producirle pues, un dolor en ambos sitios? Mejor lo mezclo y le coloco un solo medicamento. No se verá con que colócale juntos, por favor. Eso es aberrante, joven. Aberrante. En la mayor parte de casos hay interacciones tremendas ahí. Ambos pueden bloquearse físico-químicamente o sumar sus efectos, ¿sí? Y producir también reacciones tóxicas cuando se combinan con otros principios activos. Eso es cuanto a las interacciones. Puede ser favorable, como te digo, te voy a comentar alguna cosa, pues es favorable. Mayormente hay que considerar desfavorable si no conocemos realmente que ese uso está validado. Implicante. Puede haber intoxicaciones o fracaso terapéutico. Ahí como verán que es inhibidor de microsomatos. Y abajo dice inductor de microsomatos. ¿Qué significa inductor microsomal? El hígado tiene precisamente lo que llama la fracción microsomal, que es la entidad más potente en metabolizar fármacos. Es un sistema hepático que metaboliza a los fármacos de un modo notable y potente.